La adrenalina todavía me quemaba la garganta. No fue un mal presentimiento, fue una certeza fría que me obligó a doblar la esquina de esa calle, a pesar de que cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huyera. Yo la vi. Vi el coche de M estacionado a 2 calles de la casa que compartíamos, justo donde me dijo que estaba en una cena de trabajo. El motor todavía estaba caliente. Me acerqué a la puerta de ese edificio, y la luz encendida no me dejó espacio para la duda. Ella no estaba sola. Los escuché reír, una risa que yo conocía bien, pero que ahora sonaba ajena, cómplice de algo oscuro. Cuando la puerta de ese apartamento se abrió lo vi. No era otro, no era un desconocido, era ese. Mi hermano. Sentí que el mundo se detenía. La traición no era solo de M. Era un golpe doble, una daga familiar. ¿Cómo pudo ese mirarme a los ojos durante meses, sabiendo esto? La pregunta que me ha estado taladrando la mente desde ese instante es, ¿cuánto tiempo llevaban exactamente en esto? Actualización. Han pasado 12 horas y todavía no he dormido. Estoy sentado en el coche, a 2 calles de mi propia casa, sin atreverme a entrar, rebobinando todo, tratando de encontrar el inicio de esta película de terror. M y yo estuvimos juntos por 5 años. 5 años de promesas, de planes, de elegir hasta el color de la alfombra. Y ese, mi hermano, siempre fue parte de ese paisaje. Recuerdo que él nos ayudó a pintar el salón. ¿Estaba él allí, en nuestro salón, pensando en esto? La primera grieta apareció hace unas 2 semanas. M había regresado tarde de una supuesta sesión de estrategia con su jefa, A. Me dijo que A era muy exigente y que el proyecto se alargaría. Pero esa noche, mientras ella dormía profundamente, vi su bufanda olvidada sobre la silla. La recogí para guardarla, y un olor me golpeó. No era su perfume ni el olor a café de la oficina. Era un rastro sutil, algo amaderado y cítrico que yo conocía demasiado bien. Era la colonia que ese usaba desde que éramos adolescentes, esa que siempre me molestaba. En ese momento, lo ignoré. Me dije que ese podía haber estado cerca de A. En algún evento de trabajo o que el olor se había transferido de mi propia ropa pues la lavábamos juntos. Pero al día siguiente el recuerdo me persiguió. M estaba tecleando nerviosamente en su teléfono, con una sonrisa que no me compartió. Cuando intenté mirarle por encima del hombro, ella lo apartó con una brusquedad que nunca había mostrado. Me dijo que era un borrador de un correo electrónico para A. Esa noche, mientras revisaba las facturas en la tableta que M y yo compartíamos para las cuentas, noté algo extraño. Un cargo de una florería en un código postal que no correspondía ni a su trabajo ni a nuestra casa. La nota de compra decía: entrega urgente para S. Vuelve pronto. No tenía sentido. ¿Por qué le enviaba flores a mi hermano? Esa minúscula pieza de información se convirtió en un peso insoportable. Tenía que saber si esa compra anónima era una coincidencia, si el perfume era una locura mía. El miedo a destruir la vida que habíamos construido era paralizante, pero el terror a seguir viviendo en una mentira era peor. Sabía que no podía enfrentarla sin pruebas irrefutables. Necesitaba moverme, necesitaba actuar. La verdad, por horrible que fuera, era mi única salida. Mañana mismo, a primera hora, iba a empezar a tirar del hilo, aunque temiera que ese hilo me estrangulara. Actualización. Han pasado 48 horas, y la verdad ya no es una opción, es una necesidad visceral. Me desperté después de las primeras 12 horas en el coche, sintiéndome como si me hubieran atropellado. Mi primer acto fue la negación. Tenía que haber una explicación racional para la colonia de S y las flores. Mi siguiente acto fue la rabia y la determinación de actuar. Empecé con A, la jefa de M. La llamé con la excusa de organizar una cena sorpresa. Le pregunté con mi tono más despreocupado si M había estado muy estresada con ese gran proyecto que la tenía hasta tarde. Apareció genuinamente confundida. Me dijo que M era una empleada excelente, pero que las últimas 2 semanas habían sido bastante tranquilas. M había estado saliendo puntual. Me colgó deseándome suerte con la cena. En ese instante el suelo se abrió bajo mis pies. La coartada de M se desmoronaba. M,
No solo me estaba engañando, me estaba mintiendo de forma sistemática con el nombre de su propia jefa. Lo siguiente fue la florería. Inventé que el pedido había sido un error de código postal y necesitaba confirmar la dirección de entrega. Me dieron el número del edificio y la calle. Era la zona residencial a la que Kitty solía ir a visitar a un amigo. Un nudo frío se me formó en el estómago. Necesitaba algo que hablara, que gritara la verdad sin lugar a dudas. Algo que viniera directamente de ese. Me vino a la mente algo que ese había hecho la semana pasada. Me vendió su vieja laptop, insistiendo en que la había formateado por completo. Me había dicho que no quedaba ni un rastro de él, pero yo sabía un par de cosas sobre recuperación de datos. Pasé las siguientes 24 horas encerrado en el trastero, ignorando los mensajes de M que preguntaba dónde estaba. Estaba absorto en los discos duros de S, utilizando un software forense de baja complejidad. Al principio solo encontraba archivos fragmentados, restos digitales sin sentido, como gritos ahogados en el vacío. Casi me rindo, pensando que ese había sido demasiado cauteloso. Entonces, el programa encontró una carpeta oculta que ese había intentado borrar de la papelera de reciclaje, y que el formateo superficial no había alcanzado. No eran documentos financieros ni correos, sino un tesoro de ciberbasura, y en esa basura había un archivo intacto, una foto. Era una selfie, tomada con un ángulo bajo, íntimo. En ella estaban S y M. Se veían cansados pero sonreían de oreja a oreja. M estaba recostada sobre el hombro de S, con el pelo ligeramente revuelto. Lo que más me destrozó no fue el beso, no fue la pose, sino la familiaridad de sus rostros, la absoluta comodidad que compartían. Era la mirada de dos personas que acababan de compartir un momento no solo físico, sino emocionalmente profundo. Se veían exactamente como M. Y yo nos veíamos después de un fin de semana a solas. El fondo de la foto era borroso, pero reconocí una franja de papel tapiz con un patrón de hojas doradas y una pequeña lámpara de lectura roja. No era nuestro apartamento. Pero lo más importante era la marca de tiempo de la foto. Hacía 3 días. La noche en que M me había dicho que había tenido que quedarse en casa de A, porque la reunión de trabajo se extendió hasta la medianoche, y era peligroso volver sola. Mi respiración se volvió pesada y ruidosa en el silencio del trastero. 3 días. Mi propia novia, mi propio hermano. La traición era absoluta. No importaba la florería, ni la colonia, ni A. La foto era el arma humeante. Revisé los metadatos de la imagen. El GPS estaba desactivado, pero había un nombre de archivo que incluía una dirección IP. No tardé en cruzar esa IP con la base de datos de un sitio de mapas. El nombre del lugar, Apartamentos Deluxe, Unidad 4B. Coincidía con el código postal de la florería, y con el edificio que había visto en la calle. No era solo un lugar, era su lugar. Mientras cerraba la laptop, con el corazón golpeándome las costillas, recibí un mensaje de texto de S. Decía: voy a llegar tarde a la cena familiar de mañana. Tengo una cosa que arreglar. Era una señal, era miércoles. ¿Se verían hoy? No iba a esperar a mañana. No iba a esperar más. La verdad no iba a venir a mí. Yo iba a ir a ella. Sin pensar, cogí las llaves y conduje directamente al código postal que me había dado la florería, al apartamento deluxe, sin un plan, solo con la certeza de que mi vida terminaba o empezaba de nuevo esta noche. Actualización. Hace apenas 6 horas que descubrí el apartamento. Mi cuerpo está funcionando con pura adrenalina y cafeína barata. Cuando llegué a los apartamentos deluxe, mi primer impulso fue subir corriendo y destrozar esa puerta. Pero la rabia se mezcló con un escalofrío helado de pragmatismo. Si irrumpía, ellos lo negarían. Sería mi palabra contra la suya, mi histeria contra su fachada de inocencia. La foto, aunque potente, se convertiría en un argumento en medio de un griterío. Yo quería verdad, no una pelea callejera. La elección clave fue: confrontar de inmediato o reunir más pruebas. Decidí la segunda opción, la más cruel. Subí las escaleras, no al 4B, sino al 5B, y esperé en el pasillo. La espera se sintió eterna. Cada minuto era un martillo golpeando mi cráneo. Revisé mi teléfono una y otra vez,
viendo los mensajes de M, preguntando dónde estaba. ¿Estás bien? Me estás preocupando. Vuelve a casa. Hipocresía pura. Finalmente, escuché la puerta del 4B abrirse. Me pegué a la pared del pasillo superior, conteniendo la respiración. Primero salió M. Se ajustaba el abrigo, con el mismo gesto nervioso que hacía antes de salir a nuestras cenas familiares. Su rostro lucía una felicidad serena, esa máscara de mujer enamorada que creía estar segura. Luego salió S, mi propio hermano. Alto, despreocupado, con esa sonrisa fácil que siempre me había gustado, y ahora me producía náuseas. Se rieron de un chiste silencioso, de esos que solo dos personas que comparten un secreto pueden entender. S le acarició suavemente el pelo a M, y le dio un beso rápido, pero no en la mejilla. Era uno de esos besos de despedida de pareja, fugaz pero íntimo. Cuando S se fue por las escaleras, yo me quedé congelado. M se quedó en la puerta, revisando su bolso. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. La única manera de obligarlos a confesar, y de tener la prueba irrefutable, era confrontar a S donde no pudiera huir, en su apartamento. Descendí las escaleras con pasos ligeros, mi corazón latiendo en mis oídos. M. Ya estaba en la calle, buscando un taxi. La ignoré. En el vestíbulo, me crucé con S. Su rostro se iluminó con esa familiaridad engañosa. «Hombre, ¿qué haces por aquí?», me preguntó. Con total normalidad, lo miré directamente a los ojos. «Vine por el disco duro que me vendiste», dije con voz plana, extendiendo la mano vacía. La mentira fue perfecta. S. dudó solo un instante, una fracción de segundo de pánico en sus ojos. «El disco. Te dije que lo había borrado», respondió, con la sonrisa tensándose. «¿Te dio algún problema?». «Sí», dije, con una calma que me aterrorizó. «Encontré algo que no estaba borrado, y necesito hablar contigo ahora». Él intentó evadirlo, pero yo no le di opción. Caminé a paso firme hacia su coche. S. me siguió, nervioso. Sabía que no podía hacer una escena en público, no con ese secreto pendiendo de un hilo. Entramos a su coche y condujo hacia su apartamento, en un silencio tenso, roto solo por el sonido de mi respiración. Al llegar, subimos. Mientras ese abría la puerta de su piso, yo tomé mi decisión final, la acción más arriesgada. No iba a esperar a que él encontrara una excusa. Justo cuando ese giró la llave y encendió la luz de su salón, me hice a un lado, bloqueando la puerta con mi cuerpo, y saqué de mi bolsillo mi teléfono. Había tomado la foto de la laptop, y la tenía en la pantalla principal. Le mostré la imagen a mi hermano. La selfie de él y M. «¿Qué es esto, ese?». El nombre salió como un escupitajo. Él no dijo nada. Su rostro se vació de color, sus ojos se abrieron en un terror que no había visto desde que éramos niños. Se quedó inmóvil, mirando la pantalla, sabiendo que no había escapatoria. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de M. Leí solo las primeras palabras que aparecieron en la notificación. «Necesitamos hablar, sé que sabes que». En ese instante, me di cuenta de que ella se dirigía directamente aquí, a la casa de S, después de verme en los apartamentos deluxe. Ella venía a confrontarnos, o a terminar de hundirnos a los dos. Estaba atrapado en el salón con mi hermano traidor, y en cualquier momento, ella llegaría. Actualización. Ha pasado solo 1 hora desde que M llegó, y siento que han sido 20 años. S se quedó mudo, sosteniendo su bolsa de gimnasio, el rostro gris por la revelación de la foto. Yo lo veía, no como mi hermano, sino como el ladrón que había saqueado mi vida. El silencio fue brutal, un espacio muerto entre nosotros lleno de 5 años de engaño. Antes de que ese pudiera encontrar una excusa, escuchamos la llave en la cerradura. M no llamó ni tocó, entró como si fuera dueña del lugar. «Sé que estás aquí», dijo, cerrando la puerta con un golpe seco. Su voz era una mezcla de desafío y miedo. Levantó la vista y nos vio a los dos, a ese inmóvil junto al sofá, y a mí, bloqueando la salida, con el teléfono aún en la mano.
Sus ojos, esos ojos que me juraron amor tantas veces, se posaron en la pantalla de mi teléfono, en la foto. En ese momento, supo que no había nada que negar, que el juego había terminado. Lo lamento, murmuró M, pero la palabra sonó vacía. No me lo digas a mí, espeté, mi voz sonando extrañamente baja y controlada, como un cable tenso a punto de romperse. Díselo a él, al hombre con el que elegiste construir una vida de mentiras. M giró hacia S. Él se acercó a ella como si fuera a protegerla, y ese gesto fue lo que finalmente me hizo estallar. No te atrevas a tocarla, grité, dando un paso adelante. 5 años. 5 años de mi vida, S. ¿Cuándo? ¿Cómo pudiste? S retrocedió. Su voz era apenas un susurro de culpa. Empezó después de que me mudé. Al principio era solo apoyo, una copa. Luego se hizo real. No era nuestra intención. ¿No era su intención? Me reí. Un sonido hueco y horrible. Me vendiste un portátil para que no encontrara las pruebas. Me miraste a la cara en cada cena familiar, te burlaste de mí con tu colonia. Eso es intención, S. Es planificación y traición. M interrumpió, su propia fachada de calma se resquebrajaba. Fue un error al principio. Yo estaba confundida. Él me entendía de una forma que tú ya no. No me vengas con esa basura, la corté. Él es mi hermano. Vivimos juntos. Compartimos todo. Lo que no entiendes, M, es que no rompiste un noviazgo, rompiste una familia. Rompiste la lealtad que me unía a la única persona que se suponía que iba a estar ahí siempre. El argumento se volvió rápido y febril. M defendía que el amor había surgido a pesar de ellos. Ese solo podía mirar al suelo, repitiendo que no quería herirme. Yo caminaba por el salón, sintiéndome ahogado por las paredes de ese espacio que, para ellos, era un refugio de amor, y, para mí, era el escenario de mi ejecución. Finalmente, M dijo algo que me detuvo en seco. La noche en que me atrapaste con el olor de su colonia, fue porque S me había traído flores a la oficina. No podíamos parar, no podíamos. Ella confirmó cada mentira, cada sospecha. La confesión total estaba ahí. El aire se fue de mis pulmones. La rabia se esfumó y fue reemplazada por un agotamiento abrumador. Ya no sentía la necesidad de gritar o de pelear. Me había liberado. La mentira se había ido. Me acerqué a la puerta, mi mano temblaba mientras giraba el picaporte. Los miré a los dos, ahora una pareja de cómplices, parados en el centro del salón. No vale la pena, les dije, mi voz ahora un eco frío. No vale la pena que se lo digamos a nadie. Yo me voy. M. Recoge tus cosas de mi apartamento. No quiero volver a veros. S. levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, te juro que lo siento. ¿Podemos hablar? No, lo interrumpí. Ya hablamos. 5 años de conversación fueron suficientes. Abrí la puerta. Al salir, la confrontación había terminado, pero el daño, el costo personal, era evidente. Dejé atrás a M y a S, juntos, solos, con su amor recién descubierto, y yo, caminando hacia la calle, sentí el peso de la soledad más profunda que había conocido. Había roto con la única mujer que había amado, y había perdido a mi hermano en el mismo acto. Salí de ese apartamento sintiendo una liberación extraña y terrible. Ya era libre del engaño, pero la pregunta era, ¿qué haría ahora con esta libertad tan amarga? Actualización. Las últimas 12 horas han sido un borrón. He vuelto a nuestro apartamento, y cada objeto grita su nombre, y el de SM vino y se llevó sus cosas, la mitad de mi vida, en silencio y con la cabeza gacha. No intercambiamos ni una palabra, solo el sonido de las maletas arrastrándose. Mi hermano, S, me llamó y me envió mensajes, pero los ignoré todos. La decisión es irreversible. Me senté solo en la oscuridad, contemplando el secreto que acababa de tragarme. Había protegido la reputación de M y el nombre de S, a costa de mi propia paz. Había elegido el silencio para preservar la imagen de la familia, aunque por dentro estuviera rota.
Pero entonces, mientras miraba mi teléfono, vi una foto antigua de ese y yo de niños, y un pensamiento me golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Qué pasaría si esto no fuera la primera vez? ¿Qué pasa si la traición de ese no fue un error, sino un patrón? ¿Qué pasa si yo no fui la víctima, sino el último obstáculo que él tuvo que eliminar para obtener lo que quería? Y la duda más oscura de todas se instaló en mi mente. ¿Cuánto tiempo puede durar un amor construido sobre un engaño tan grande? ¿Y cuándo será mi turno de ver a ese destrozar la vida de M, tal como destrozó la mía? ¿Y qué haré entonces?